Ahí está. Lujo, ahí se ve tu presentación. Genial. ¿Querés que, ¿Arrancamos nomás? querés que haga una pequeña introducción nomás? Capaz que vos y lo Dale, sí, superponemos sí. con alguna cosa que vamos a hablar. Y ahora vamos a mencionar lo que son las guías de la capacidad de sobrevivencia de la sepsis, que son relativamente nuevas, pero llama la atención que cada tantos años actualizan sobre todo las definiciones y las pautas de tratamiento. Creo que en esta oportunidad las definiciones las dejaron quietas con respecto a las de 2016, pero sí muchas cosas con lo que tiene que ver con el tratamiento. Sobre todo esto va de la mano, que es la época peri-COVID, y que el equipo que había armado las guías pasó a ser no totalmente diferente. Y obviamente el equipo anterior no estaba muy de acuerdo con algunas de las medidas terapéuticas, con cierto criterio o no, pero es un tema de cambio de equipo. Estas guías que están disponibles en la página web de la campaña sobre la sepsis, sobre el Sepsis Campaign, son como de 80 recomendaciones. Nosotros inicialmente la empezamos a dividir, no de una forma sistemática, pero para no ser una charla demasiado extensa. Ahora las medidas iniciales y la reanimación inicial, que es una etapa bastante importante de lo que es la sepsis y el shock séptico. Por eso me ha parecido también interesante que bueno que veo ahora, y los saludo, mucha participación de la puerta de emergencia. Que eso está bueno, es un tema que nos involucra a la sepsis, por lo menos las medidas iniciales a los dos lugares. Eh, Creo que no tengo nada más. Si querés, arrancar más. Dale, bien, genial. Bueno, buenas a todos. Nada, como comentaba Alex, vamos a arrancar la charla esta centrada en una de las patologías que en realidad acá vemos contra frecuentemente, que es la sepsis. Y vamos a hablar de las primeras recomendaciones de la guía de la Surveillance Sepsis, de las primeras 31 recomendaciones que van en realidad desde lo que es el diagnóstico hasta toda la parte de reanimación inicial y el control del foco. Para empezar, para definir sepsis, la podemos definir en realidad como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal y que está Disculpa, causada por una Sofía, respuesta. ¿sabes que yo no Sí, vemos la sí, sí, presentación? No sé si alguien la ve. ¿no? No. Sí, yo la estoy viendo. Sí, sí, la vemos, sí. Ah, Y yo también. Perdón, entonces soy yo. Voy a fijarme, a ver. Vale, gracias, perdón. Dale, tranqui. sí, está genial. Si no, no sé si la saco y vuelvo a poner o no sé, ustedes me dicen. No, debe ser un problema con el Meet Anela, ¿no? Porque después el resto creo que la estamos viendo todos. Está, genial. Bueno, eso, en realidad sepsis la define como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal y que está ocasionada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección, obviamente. Es un problema sanitario de gran magnitud, provoca la muerte de entre 1 de cada 3 a 1 de cada 6 pacientes. Y bueno, por eso siempre se hace mucho hincapié en lo que es la parte de identificación precoz y manejo apropiado siempre en las primeras horas, que está visto y comprobado que mejora el desenlace del paciente. Muy brevemente, como para hacer un comentario puntual de la fisiopatología, en realidad se muestra este esquema que está bueno, que muestra en realidad hay un hit inicial, que en este caso es la sepsis, ¿tá? Y en respuesta a eso se genera una respuesta inflamatoria sistémica, que lo que es interesante también es que se ve condicionada por la propia expresión genética del individuo, por eso puede variar individualmente, digamos. La severidad y la prolongación de lo que es este hit inicial se va a asociar después al desarrollo de alteraciones a nivel endotelial, de la microcirculación y a nivel del intersticio, que después van a llevar a lo que es el distrés celular y las fallas multiorgánicas. Ahora sí, como para empezar a comentar las principales sugerencias de la guía, vamos a empezar primero con las herramientas iniciales de diagnóstico para sepsis y para shock sepsis. En primer lugar, la guía recomienda que todos los hospitales y los sistemas de salud implementen programas de mejora del desempeño en sepsis, incluyendo herramientas de detección sistemática para los pacientes que son de riesgos y procedimientos estandarizados en realidad para el tratamiento.
Y lo que está interesante de esta recomendación es que se demostró que este tipo de programas se asociaron con una reducción en la mortalidad de estos pacientes, no tanto por la estructura específica del programa en sí, sino simplemente con el hecho de que exista un programa, de contar con un programa que incluya detección y métricas de seguimiento, y por eso lo ponen como una recomendación fuerte, porque en realidad solamente con la existencia del programa en sí ya se ha visto como una disminución de la mortalidad en estos pacientes, más allá del contenido. En cuanto a las herramientas diagnósticas, una recomendación que es nueva es que se desaconseja el uso del Wixofa como herramienta única de detección de sepsis o de shock sepsis. Si bien originalmente Wixofa fue propuesto como un marcador de mal pronóstico en pacientes con sospecha de infección, estudios posteriores en realidad tienen como resultados contradictorios en cuanto a su utilidad como herramienta de tamizaje, digamos. Es un score que es más específico, pero a la vez es menos sensible que los criterios de SIRS, que son, es otra herramienta que se utiliza. Y, y en realidad ni el SIRS ni el Quicksofa terminan siendo herramientas ideales, digamos, para la detección de la sepsis. Sí se hace hincapié en que la presencia de Quicksofa positivo o elevado debe alertar sobre la posibilidad de sepsis, pero como tiene una baja sensibilidad, en realidad el panel optó por emitir una recomendación fuerte en contra de su uso, siempre como método único de tamizaje. O sea, la idea es que se combine con otras herramientas. Lo que sí se recomienda, por ejemplo, es, aunque siempre con un nivel de recomendación débil, es la medición del lactato en sangre. Un lactato que sea elevado modifica significativamente en realidad la probabilidad de que un paciente realmente tenga sepsis. O sea, un paciente en quien se sospecha sepsis tenga sepsis realmente. Pero bueno, igualmente se destaca, digamos, que el lactato por sí solo tampoco es lo suficientemente sensible ni específico para confirmar o descartar el diagnóstico con aislado. O sea, en realidad, en general, nunca se hace una recomendación como sobre algún criterio que sirva por sí solo, aisladamente, digamos. Entonces, en realidad, a propósito de estos conceptos, me pareció que estaba bueno traer el algoritmo diagnóstico de la guía de sepsis 3, que sí utiliza de forma combinada el QuickSOFA, el SOFA y la medición del lactato como elementos para orientar la sospecha y para confirmar el diagnóstico de sepsis y posteriormente de shock sepsis. En realidad lo que se contempla es un QuickSOFA mayor a 2, que ahí se aplica el score SOFA, y si este es mayor a 2, con eso se puede hacer el diagnóstico de sepsis. Y bueno, para el diagnóstico de lo que es el shock séptico, se requiere que haya persistencia de necesidad de apoyo vasopresor para mantener una PAMA objetivo, y junto con eso también la presencia de un lactato elevado, que usa como punto de corte mayor a 2. Y bueno, esto siempre en un contexto donde se haya hecho como una resucitación inicial con fluidos que sea adecuado. Entonces, con estas características se puede hacer diagnóstico de shock séptico. Bien, sobre el manejo inicial y las recomendaciones que se hacen para el manejo inicial de estos pacientes. Lo primero en realidad que dejan claro la guía es que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas, se hace como hincapié en eso, se subraya, y el tratamiento, sobre todo la resucitación inicial, tiene que comenzar inmediatamente. Y esta afirmación la ponen como una declaración de buena práctica, o sea que no tiene necesidad de ningún respaldo de estudios adicionales, porque en realidad es como el estándar mínimo que se hace. En cuanto al número inicial de fluidos que se hace, en las guías de 2016 se recomendaba, con un nivel de evidencia fuerte, administrar al menos 30 mililitros kilo de cristaloides en las primeras 3 horas a todos los pacientes que tengan hipoperfusión inducida por sepsis o por shock sepsis. Después, en estas guías nuevas, en realidad se encontró evidencia que muestra que, por un lado, si no alcanzar este volumen inicial dentro de este tiempo, se asocia a mayor mortalidad, mayor días de ingreso en UCI y peor recuperación hemodinámica. Pero se cambió como el nivel de recomendación, que antes era fuerte y ahora pasa a ser una recomendación débil, porque empiezan como a traer el concepto de que es importante considerar el riesgo de acumulación hídrica y todo el daño potencial que lleva asociada a esta acumulación hídrica. Está relacionado con mayor duración de ventilación mecánica, progresión de lesión renal aguda y necesidad de incremento de mortalidad, necesidad de terapia renal, etc. Entonces, en este sentido, la guía sugiere que se utilicen medidas dinámicas para guiar esta resucitación con fluidos, en lugar de solamente basarnos como en examen físico o en parámetros estáticos, como por ejemplo medición de PVC o incluso de presión arterial. Las herramientas dinámicas que trae la guía son la prueba de elevación pasiva de miembros inferiores, la respuesta a bolos, ¿cómo es? A bolos pequeños de fluido,
y variación de volumen sistólico o de presión de pulso al administrar fluidos. Y estas las considera que son las herramientas con mejor capacidad predictiva para identificar a los pacientes que efectivamente son respondedores o califican como respondedores a fluidos. Y además de esto, si el lactato está elevado, también se sugiere que se puede usar como guía para dirigir la resucitación, teniendo como objetivo lograr una disminución progresiva de los niveles de lactato. Es una medida que es poco específica y además se dice que puede llegar a tener una normalización tardía, que puede llegar a ser hasta 24 horas, pero igualmente da una idea que es muy útil sobre el estado de perfusión y el grado de estrés metabólico celular del paciente, y se puede utilizar en conjunto como una guía para ver si la resucitación está siendo efectiva, digamos. Y después, por último, con respecto a esto, una recomendación que es nueva en las guías 2021 es el uso del tiempo de relleno capilar como herramienta también para guiar la resucitación. Se dice que es una medida simple, barata, no invasiva, y hay algunos estudios importantes como la Andrómeda Shock que han demostrado que un enfoque que está basado o que tiene como objetivo normalizar el tiempo de recoloración se asocia a menor disfunción orgánica, siempre y cuando, como siempre, se complemente obviamente con estas medidas para detectar sobrecarga hídrica y la evaluación más en conjunto, ¿verdad?, de la evolución clínica. No sé, Alex, si querés comentar lo que querías comentar vos, o no sé. Está, bueno, eso. Bien, eso es como la parte de resucitación inicial con fluidos. Después, para lo que es el uso de vasopresores, en realidad lo primero que destaca es como necesidad de definir el objetivo de PAM o de presión arterial media para guiar el uso de vasopresores en el shock septic. Las guías previas de 2016 recomendaban siempre como objetivo una PAM que es mayor a 65 milímetros de mercurio, basado en ensayos que en realidad se comparaban pacientes con shock séptico a quienes se les administraron heparina o sopresores para alcanzar una PAM entre 65 y 70. Esto lo compararon con un objetivo más alto, de 80 a 85, y ahí vieron nada, los outcomes y los resultados. En realidad no hay diferencias en mortalidad, o sea, no hay diferencias en la mortalidad si el objetivo de PAM es de 65 o de 80, pero cuando se hizo un análisis por subgrupos se observó que había una reducción más o menos del 10% en la necesidad de terapia de reemplazo renal en los pacientes que reciben un objetivo de PAM más alto, pero a la vez también se encontró una mayor incidencia de FA en este grupo. Y en realidad lo que concluyó el grupo de esta guía es que, dado que en realidad no se observaron grandes beneficios con objetivos de PAM altos, y además una PAM que esté entre 60 y 65 años tampoco se asoció con mayor daño o con peores resultados, terminaron recomendando, o sea, continúan con la recomendación de que el objetivo sea de 65. Bien. Ahora vamos a comentar algunas de las recomendaciones que se hacen sobre el uso de los antibióticos. O sea, hablamos de la reposición inicial, más o menos del objetivo de PAM para el uso de vasopresores, y ahora de la parte como de control infeccioso y el uso de antibióticos. En primer lugar, también como declaración de buena práctica, en realidad se recomendó y se hizo mucho énfasis en la obtención de los cultivos, con hemocultivos obviamente, antes de iniciar la terapia antimicrobiana en los pacientes en quienes se tenga sospecha de sepsis o de shock séptico, siempre y cuando obviamente no se genere una demora sustancial para el inicio. Es decir, la idea es que en los primeros 45 minutos ya se puedan obtener los cultivos e inmediatamente se inicien los antibióticos en los pacientes en los que se sospecha sepsis. Por otro lado, se explica que además, en más de un tercio de los casos que inicialmente son diagnosticados como sepsis, se termina identificando alguna condición, en realidad que es no infecciosa, y por eso también se recomienda, con un nivel de recomendación fuerte, suspender los antimicrobianos si se demuestra o si se sospecha de un síndrome no infeccioso o un síndrome infeccioso que no se beneficie del uso de antimicrobianos. En realidad lo que hace mucho hincapié es como la reevaluación continua y como el preguntarse de forma continua si este antimicrobiano que se le está dando sigue siendo necesario o útil, como hacerse esa reevaluación más continua y permanente. Después, por otro lado, en pacientes con shock séptico,
está demostrado que hay una fuerte asociación, obviamente, entre el tiempo hasta el que se inicia el antibiótico y la mortalidad, siempre en comparación con pacientes sin shock. Sin embargo, en pacientes con sepsis que no tienen shock, en realidad la relación entre el tiempo hasta que se inician los antibióticos y la mortalidad entre las primeras horas no es tan consistente. Y hay algunos estudios que sugieren que la mortalidad podría aumentar cuando los antibióticos se administran a partir de las primeras 3 a 5 horas. O sea, la idea y lo que te dice es que hay que actuar con rapidez, pero también como hacer intento de ser más preciso. Se recomienda iniciar antibióticos de forma inmediata en los casos graves, en los pacientes con shock, y siempre intentando recolectar los cultivos previamente, como habíamos dicho, y siempre revisando la indicación antimicrobiana y retirándolos cuando el cuadro no es infeccioso. Entonces, en realidad se presenta como no es un algoritmo, en realidad como este cuadro, en el cual te dice que cuando hay sospecha de sepsis, los antibióticos se administran de inmediato, o sea, dentro de la primera hora, siempre que haya shock y cuando el diagnóstico de sepsis es muy probable, te dice. En realidad, si la sepsis es solamente posible y no hay shock, se puede esperar para hacer una evaluación rápida, o sea, revisar bien la historia clínica, el examen, hacer otras pruebas, tratar otras condiciones que puedan imitar el cuadro, y si persiste la sospecha de infección, en realidad iniciar antibióticos dentro de las primeras 3 horas, donde te da un lapso un poquito más largo para el inicio del antibiótico en los casos en que no haya shock y no tengas una sospecha tan fuerte quizás de sepsis. Bien, en realidad a la selección de antibiótico-terapia, hace unas recomendaciones específicas, por ejemplo, sobre la decisión de cubrir o no cubrir al SAMAR. El SAMAR te dice que representa más o menos el 5% de las infecciones en los pacientes críticos, pero en realidad obviamente la incidencia varía según la región y las propias características de cada paciente. Se sabe que en realidad entre los pacientes que tengan una infección confirmada por SAMAR, las demoras mayores a 24, 48 horas en iniciar antibióticos adecuados o que cubran SAMAR se asocia con mayor mortalidad, obviamente, pero también se ha visto que en pacientes, por ejemplo, se ha estudiado en pacientes con neumonía o sepsis sin poco definido, el uso empírico de esquemas que tienen cobertura para SAMAR también se ha asociado a una mayor mortalidad cuando en realidad el mecanismo que tenían no era SAMAR. O sea, no cubrir el SAMAR en un paciente que tiene SAMAR, obviamente es perjudicial, pero también administrar la cobertura innecesaria en un paciente que no lo tiene también puede generar daño. Entonces, en realidad, la recomendación final es la de individualizar la cobertura según las características clínicas y los factores de riesgo que tenga el paciente. Y en realidad nombra algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta, que son antecedentes de infección o de colonización por el SAMAR, uso reciente de antibióticos intravenosos, infecciones cutáneas recurrentes o heridas crónicas, presencia de dispositivos, hemodiálisis, internaciones recientes, o bueno, una mayor seguridad clínica también que sea como más necesario cubrir mecanismos más complejos. Y después se discute también la indicación de hacer cobertura doble para tratar microorganismos que sean multiresistentes. Se comenta que hay como una frecuencia muy creciente de bacterias multiresistentes, como ya sabemos, en muchas partes del mundo, y que obviamente hay una gran asociación entre demoras entre el inicio de la terapia y peores desenlaces. Y bueno, se comenta que en realidad un uso inicial de antimicrobianos de forma combinada en muchos casos es necesario para asegurar que el plan empírico que le pongamos incluya por lo menos un agente que sea activo contra el microorganismo que tenga el paciente. Entonces, las recomendaciones es que en fase empírica, la elección óptima del tratamiento va a depender de, como siempre, la prevalencia local de organismos resistentes, los factores de riesgo del paciente, la gravedad del cuadro clínico. Y en la fase dirigida, en realidad comenta que mantener una doble cobertura en general no es muy necesario, salvo en pacientes que sean como con organismos altamente resistentes. Como siempre, la recomendación termina siendo la de individualizar el uso de la terapia. Te nombra también algunos factores de riesgo para patógenos multiresistentes, como puede ser la infección o colonización documentada por organismos resistentes en el último año, una alta prevalencia local de estos microorganismos, la infección sea nosocomial o asociada a los cuidados de salud, el uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días, o obviamente un viaje en los últimos 90 días a lugares que tengan alta prevalencia de estos microorganismos. Y bueno, la recomendación entonces es evaluar estos factores de riesgo, y en pacientes con bajo riesgo para microorganismos multiresistentes, en realidad se sugiere usar un solo agente,
porque bueno, no se han visto que sea beneficioso utilizar dos, y además obviamente hay riesgo de efectos adversos, como ya sabemos, como puede ser toxicidad directa de los propios antibióticos, infección por Clostridium, y también el desarrollo de resistencia microbiana, por supuesto. Después, en cuanto a la cobertura para hongos, en primer lugar, la guía hace referencia o menciona a la sepsis de origen fúngico como una particularidad más frecuente en las unidades de CTI, y obviamente está asociada con peores desenlaces. Existen algunos estudios que en realidad sugieren que el inicio oportuno de una terapia antifúngica empírica puede estar asociado a una reducción de la mortalidad, pero en realidad no proporcionan como buena calidad de evidencia porque no se muestra una relación causal entre lo que es la terapia antifúngica y los resultados. Entonces tampoco es una evidencia muy fuerte. En el ensayo, un ensayo más reciente, creo que es el más reciente, de mayor tamaño, que es el Empiricus, no se encontraron diferencias entre los resultados de los pacientes que recibieron antifúngicos empíricos y aquellos que recibieron placebo, pero también una vez más con calidad global de evidencia un poco baja. Y bueno, también se menciona en la guía como que el mayor costo que puede estar asociado con el uso de antifúngicos empíricos. Pero bueno, en realidad la recomendación, una vez más, es la de iniciar antifúngicos empíricos de forma individualizada, tomando en cuenta características del huésped, colonización, infecciones por hongos previas, exposición previa a terapia antifúngica, ya sea profiláctica o terapéutica, comorbilidades, perfil de toxicidad, interacciones entre las opciones terapéuticas que tengamos. Y bueno, y en realidad se presenta en esta guía como una recomendación nueva, porque bueno, previamente se sugería tratar siempre con antibióticos de amplio espectro a todas las sepsis o shock, incluyendo las potencialmente fúngicas, y no hacía mención como a la posibilidad de iniciar un antifúngico en estos pacientes con determinados factores de riesgo. Acá en realidad se muestran algunos de los factores de riesgo que se mencionan para distintos tipos de infecciones fúngicas. Se dice, por ejemplo, que en la sepsis por cándida se destaca colonización, por ejemplo, en sitios múltiples, presencia de neutropenia o inmunosupresión, estadías prolongadas en CTI, uso de antibioticoterapia de amplio espectro, nutrición parenteral, por supuesto, y bueno, cirugía gastrointestinal o hepatobiliar también. Después, para otras levaduras, como por ejemplo Cryptococcus o Histoplasma, aparece el VIH, la presencia del antecedente de trasplante de órganos o de médula ósea, comorbilidades como diabetes, uso de corticoides, moduladores inmunológicos también. Y bueno, para las infecciones fúngicas invasivas, los principales factores de riesgo son la neutropenia, los trasplantes, los terapias con corticoides también. Y bueno, después por otro lado, en realidad, también lo que comenta es el uso de antivirales, o de forma empírica, ¿no? En realidad dice como que en los últimos estudios se han documentado virus como en bajos porcentajes. Hay uno que habla, por ejemplo, que es en menos del 4% de las infecciones, y como en realidad hay una gran modificación del enfoque sobre las terapias antivirales, está como todavía no hay evidencia de gran calidad. El panel no emitió ninguna recomendación específica sobre el uso de los antivirales y se deja más a criterio clínico. Bien, en cuanto a la dosificación de los antibióticos, en realidad, bueno, se sabe que los antibióticos, y más en estos contextos, están sujetos a cambios en los parámetros, en el contexto de la sepsis, del shock, pudiendo llevar ya sea concentraciones que son demasiado bajas, con riesgo de fallo clínico, o que sean demasiado altas, conllevando riesgo de toxicidad. Y esto se puede dar en realidad es algo multicausal que está relacionado con, por ejemplo, aumento del tiempo renal, insuficiencia renal aguda, hipoalbuminemia, terapia de reemplazo renal, y bueno, y un montón de otras cosas que terminan afectando todos los parámetros, tanto farmacocinéticos como dinámicos de los antibióticos. Entonces, en realidad, la guía lo primero que hace es recomendar que la administración de antibióticos siga principios PKPD, farmacocinéticos farmacodinámicos, y esquemas de dosificación que estén desarrollados para pacientes con sepsis específicamente, y habla de que eso permitiría alcanzar concentraciones más efectivas y más seguras en comparación con las recomendaciones estándar que pueden tener los fabricantes de los fármacos. Acá en realidad se muestran algunos objetivos de estos índices para distintos antibióticos.
como para recordar en realidad que la AUC o el área bajo la curva es la exposición total al fármaco durante un periodo de tiempo, y la CIM o concentración inhibitoria mínima es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe el crecimiento visible de microorganismos. O sea, en líneas generales, cuanto mayor sea esta relación AUC-SIM, se espera que haya una mayor probabilidad de isoterapéutico, o sea, porque tenés mayor exposición del fármaco, digamos, y menor concentración de un antibiótico necesario para inhibir el microorganismo. Y bueno, se comenta que los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, la vancomicina, el colistin y el fluconazol se guían por este índice, y ahí muestra como los targets que podría tener cada uno. Y después, por otro lado, trae otro índice, que es el tiempo en que la concentración de un antibiótico permanece por encima de la concentración mínima inhibitoria, y eso es importante para antibióticos con actividad dependiente del tiempo, como son los betalactanos. Por eso ese es el índice que se usa para los betalactanos. Bien. A propósito también de los betalactámicos, se realiza una recomendación sobre la mejor forma de administración o de infusión de este antibiótico, ¿tá? Y comenta que o sea, en realidad tenés la infusión intermitente convencional, que se hace en menos de 30 minutos, y la compara con la administración de infusión intravenosa prolongada, que puede ser infusión extendida, que es en la cual el antibiótico se administra durante al menos la mitad del intervalo de dosificación, o puede ser como infusión continua, continua. Y bueno, se dice que cualquiera de estas últimas dos, o sea, las prolongadas, podrían permitir mantener concentraciones más sostenidas del antibiótico, lo cual se termina alineando mejor con la farmacodinamia, y esto se vio vinculado a una reducción en la mortalidad. Entonces se recomienda utilizar infusiones prolongadas, aunque lo hacen con un grado de recomendación débil, porque bueno, se dice también que obviamente depende de que tengas sistemas de administración continua, que tengas determinadas bombas de infusión, de la estabilidad del propio fármaco o antibiótico, tiempo de los recursos humanos y bueno, dinámicas de las unidades. Entonces no lo hace con una recomendación demasiado fuerte, porque bueno, hay otros factores que están involucrados ahí. Bien, genial, sí, sí. Bien. Bueno, en cuanto a la duración en realidad de los antibióticos, en la guía se comenta como que las últimas como 2 décadas de avances ha habido como un esfuerzo como por definir una duración óptima de tratamientos antimicrobianos, siempre comparando cursos como cortos y cursos tradicionales, que se dice, o que son más prolongados. En realidad hay datos provenientes de ensayos clínicos como para condiciones específicas, neumonía, infecciones urinarias, bacteriemias, infecciones intraabdominales, en las cuales se ha visto que el curso corto es igual de efectivo que el prolongado, pero incluso con menos efectos adversos.
Igualmente hay como pocos estudios que sean exclusivamente en pacientes críticos con sepsis o con shock séptico, y los que hay no tienen como una muy buena calidad de evidencia. De todas maneras, en adultos que tengan un diagnóstico inicial de sepsis o de shock séptico, que tengan además un control adecuado del foco infeccioso, que eso también es importante, se sugiere optar por un curso corto de antibióticos, porque bueno, es menos costoso, se asocia menos efectos adversos y además se ha visto que no impacta negativamente en los desenlaces. Acá es lo mismo que veníamos diciendo, en esta tabla se ve múltiples ensayos clínicos que compararon tratamientos de duración corta con duración larga en distintos tipos de infecciones, y no se encontraron diferencias significativas en los resultados entre ambas estrategias. Entonces, bueno, son igual de efectivos y se respalda el enfoque de cortar la duración del tratamiento cuando sea posible, también como parte de una estrategia como de optimización del uso de antibióticos y como uso más racional. Siguiendo entonces con lo que es la duración del tratamiento, se nombra algunos biomarcadores como factores que pueden proporcionar otra información útil. Se nombra, por ejemplo, que la proteína C es un biomarcador que se utiliza, proteína C reactiva, quiero decir, perdón, la PCR se utiliza con mucha frecuencia, pero en realidad el biomarcador más estudiado ha sido la procalcitonina. Ya sean pacientes críticos como no críticos, y se puede utilizar, o se ha visto como útil tanto para iniciar el tratamiento como para suspenderlo. Se sabe que la procalcitonina se eleva rápidamente en respuesta a estímulos proinflamatorios, especialmente en contexto de infecciones bacterianas. Y bueno, en teoría, los niveles de PROCA combinados con una evaluación clínica, como siempre, pueden facilitar el diagnóstico de infecciones bacterianas graves y favorecer como un inicio temprano de antibióticos. Nada, bueno, existen ensayos clínicos que compararon protocolos guiados por procalcitonina para el inicio de antibióticos con, digamos, como un manejo habitual sin uso de biomarcadores, y sin embargo no se encontraron diferencias en la mortalidad a corto plazo, entre usarla y no usarla, en la duración de la estadía en UCI, ni en la duración del ingreso hospitalario general. Pero bueno, a la vez ninguno de los ensayos informó como sobre otros outcomes, como pueden ser mortalidad a largo plazo, tasas de reingreso, días libres de hospitalización, y bueno, tampoco en realidad menciona que no se encontraron como estudios muy importantes sobre los costos que se vinculan al uso de la droga. Entonces, debido a que no se observaron beneficios claros, existen costos que no están bien estudiados y también limitaciones en su disponibilidad, dependiendo de la región. En realidad se emitió una recomendación débil en contra del uso de procalcitonina para el inicio de los antimicrobianos. Bueno, como por estos factores extra, digamos, o que no están tan directamente vinculados digamos, como con los beneficios en sí del biomarcador. Y bueno, después, por otro lado, en cuanto a su uso como parámetro para suspender el antibiótico, no para iniciarlo, se menciona evidencia de que hay varios ensayos clínicos que evaluaron el uso de la proca para esto, y sí se encontró una reducción de la mortalidad en los pacientes que están tratados o cuya duración del tratamiento antibiótico se definió o se utilizó la proca para definirlo. De todas maneras, estos estudios, se comenta que la calidad de la evidencia ha sido baja, porque bueno, en realidad todos los ensayos que se compararon, se destaca que hubo mucha variabilidad entre los estudios, o sea, por ejemplo, en el algoritmo de uso de antimicrobianos, en la frecuencia de medición de la proca, en los umbrales que se usaron, entonces no conllevamos evidencia demasiado o mucha calidad. De todas maneras, igualmente se sugiere utilizar procalcitonina, junto siempre, obviamente, con la evaluación clínica para decidir cuándo se tienen que suspender los antibióticos, y siempre trayendo una vez más como bajo un control del foco adecuado, que ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo destaca en realidad el uso de procalcitonina para suspender el antibiótico, con las condiciones de que haya un control adecuado del foco, cuando la duración óptima o mejor del tratamiento no esté tan clara o hayan dudas, y bueno, obviamente siempre que la medición de este biomarcador sea posible. Bien, casi para ir terminando. Algunos comentarios sobre lo que es la reducción del control de los focos de infección.
Se hace mucho hincapié en esto, en realidad se dice que el control adecuado del foco es un principio que es fundamental en el manejo de la sepsis y del shock, y bueno, y menciona como algunos focos infecciosos que claramente son posibles de control y que hay que actuar sobre ellos, como son los abscesos intraabdominales, perforaciones gastrointestinales, isquemia intestinal o óvulos intestinales, colangitis, colecistitis, pilonefritis que se asocian a abscesos, por ejemplo, obstrucciones, infecciones de partes blandas, o infecciones profundas, yo que sé, en pie, marcas sépticas, y bueno, y siempre las infecciones relacionadas a dispositivos. Está visto que el control de foco se asocia con mayor supervivencia, y bueno, incluso algunos estudios más pequeños sugieren que el mayor beneficio del control del foco se encuentra entre las primeras 6 a 12 horas de atención. Y luego la supervivencia va disminuyendo paulatinamente una vez superadas las 12 horas. Y después, bueno, se menciona que en cuanto a las opciones de remoción, en general siempre se prioriza la que sea menos invasiva, que logre un buen control del foco, y bueno, se considera la cirugía abierta cuando otras alternativas sean bueno, inadecuadas o no estén disponibles en el tiempo y forma necesarios. Y bueno, se hace también como una mención a la remoción de los catéteres vasculares, que se destaca que justamente remover un acceso vascular que esté potencialmente infectado es parte de un control adecuado del foco infeccioso. Y bueno, se dice que un catéter que se sospecha que puede ser fuente de infección se tiene que retirar una vez establecido otro acceso vascular y una vez completada la organización inicial. Como excepción se menciona que en ausencia de shock o de fungemia, que también lo menciona, algunas infecciones, por ejemplo, de catéteres que estén tunelizados, se podría intentar tratar con terapia antimicrobiana más prolongada, si es que obviamente no se puede remover el catéter. O sea, la primera opción de todas maneras es removerlo, y es la estrategia que se prefiere. Y bueno, para terminar con una suma de las 5 principales recomendaciones, que es, por un lado, para la parte de diagnóstico y manejo temprano, se enfatiza la gran importancia de implementar programas institucionales de mejora del desempeño para detectar la sepsis de forma precoz y protocolos estandarizados de tratamiento. Y bueno, el uso de herramientas como Quicksofa no se recomienda como único criterio de tamizaje, sino que es mejor utilizar como decíamos hoy, criterios o herramientas en conjunto. En cuanto al inicio de antimicrobianos, se recomienda comenzar con los antimicrobianos inmediatamente a los pacientes con shock séptico, idealmente siempre entre la primera hora, y bueno, si es posible, luego de dejar los hemocultivos. En sepsis sin shock, lo que se promueve es una evaluación rápida que permita decidir en un máximo de 3 horas si se tienen que iniciar o no los antibióticos, y bueno, siempre suspenderlos si se demuestra su sospecha fuertemente un cuadro que sea no infeccioso o que no se esté beneficiando de los antimicrobianos. En cuanto a la elección y optimización del tratamiento, se promueve el uso de terapias empíricas basadas siempre en factores de riesgos individuales para la cobertura de SAMAR, para gérmenes multiresistentes o para infecciones fúngicas. Y bueno, también a tratar de evitar los tratamientos innecesarios en pacientes que tengan bajo riesgo para este tipo de microorganismos. La duración es la mínima efectiva, y siempre se tiene que intentar favorecer como la desescalada, y se pueden utilizar algunos biomarcadores, como hablamos de la PROCA en ciertos casos que ya comentamos para la suspensión de los antibióticos. También se recomienda ajustar la dosificación de los antibióticos según los principios farmacocinéticos farmacodinámicos, y bueno, esto que hablamos de las infusiones prolongadas para algunos antimicrobianos en específico. Y lo último que dijimos recién es siempre prioritario identificar y tratar rápidamente los focos infecciosos que sean susceptibles de controlar, como dijimos, abscesos, perforaciones, catéteres infectados, y idealmente, si es posible, dentro de las primeras 6 hasta 12 horas posteriores al diagnóstico. Y bueno, eso es todo por mi parte. Buenísimo, Sofi, escuchá, perfecto. Y estas son las primeras recomendaciones y las primeras definiciones de sepsis y shock séptico. Son un montón de cosas, pero antes de que alguien quisiese comentar algo, iba a comentar solo 2 o 3 cosas de todo lo que mencionaste, que la aproximación de un paciente en realidad séptico inicia con la aproximación de un paciente con una sospecha de infección, ¿no? O sea, alguien que viene, actualmente los ingresos hospitalarios de este tipo de enfermo ingresa por la puerta, muy excepcionalmente de un traslado del interior que nos llega a nosotros. Pero nosotros vamos a tener la noción de que el paciente tiene
hizo fiebre o está febril o tiene cierta declinación funcional, decaimiento asociado con algo infeccioso. Y ahí nosotros vamos a empezar la valoración inicial de dónde está el foco. Si no tiene demasiado síntoma, tiene tos, expectoración, donde los tres focos más habituales de sepsis son el respiratorio, el urinario y el intraabdominal. Pero el respiratorio urinario, sobre todo en la población adulta, es por lejos el que más nosotros vamos a ver. Entonces, la aproximación inicial muchas veces, si tenemos alguna sospecha, bueno, va a ir desde pedir una placa de tórax y confirmar si tiene alguna zona de consolidación para aproximar más al diagnóstico. Después la valoración de la repercusión de esa infección en el resto del organismo, ¿no? Que nosotros vamos a ayudar apoyado o guiando, ¿no? Con lo que es el score de SOFA, o sea, la valoración de la difusión orgánica múltiple asociada a una infección, una sepsis. Y ahí nosotros, que en eso no es solo para la sepsis, o sea, es una valoración donde nosotros, cuando yo trabajaba en Puerta y la gente que está en Puerta, que le sirve a ellos para determinar si un paciente puede ser tratado en domicilio, puede ser tratado en intrahospitalario, o si está muy grave, internarlo, si requiere alguna otra medida un poco más invasiva, como dentro de un CTI, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a pedirle un hemograma, vamos a pedir, yo qué sé, el paciente, obviamente que eso no va para todos los pacientes, pero el paciente que tiene esa tendencia a la hipotensión, que está medio nubilado, bueno, ahí se empieza la valoración de lo que es. Y ahí nosotros lo que estamos buscando es si está séptico o no está séptico, y cómo lo vamos a tratar y en dónde lo vamos a tratar. Y acá está la gama de la sepsis, ¿no? De lo que siempre mencionamos. No es lo mismo un paciente que esté chocado o un paciente que esté con tendencia a la hipotensión, por más que no esté chocado, que uno que esté con 110.000 plaquetas. Son dos pacientes totalmente diferentes. Lo que nos genera a veces cierta reticencia, que nosotros no podemos adivinar cómo va a evolucionar ese paciente con el tratamiento inicial, si va a empeorar o a mejorar. Y bueno, muchas veces tenemos que esperar la evolución, se puede esperar un poco a ver cuáles van a ser las otras medidas que le vamos a implementar en ese paciente. El inicio del tratamiento antibiótico, muchas veces apoyado también, son unas guías bastante buenas, las guías PROA del Hospital de Clínicas, que lo divide por foco, por gravedad, tenemos piel, partes blandas. Yo creo que para un tratamiento antibiótico inicial es bastante bueno. Y después lo que es otra cosa importante, y no quería aburrirle mucho, y lo voy a tratar de comentar solo 5 minutos de estos estudios de la remoción hemodinámica antes de preguntarle si alguno quiere comentar alguna cosa de esto que mencionamos. Es un tema muy extenso, pero yo creo que aproximándonos a lo que es un paciente con una potencial infección, hacer una valoración de cómo repercute esa infección a nivel del organismo y después ver cuál es el tratamiento que le hacemos. Y después tratar de involucrar a los cirujanos eventualmente, en el caso de una remoción de un foco, ¿no? Bueno, si nadie quiere comentar nada, capaz que pongo mi presentación y arrancamos. ¿Ven ahí? Sí, se ve, sí. Sí, sí, se ve impecable. Perfecto. Ahora me perdí un poquito acá. Ahora. Bueno, como dijo Sofía, una de las primeras aproximaciones que nosotros vamos a hacer en el paciente esto más enfocado al shock séptico, ¿no? Es cómo vamos a hacer la reanimación hemodinámica inicial en un paciente que se presenta con una probable infección y una tendencia a hipotensión, ¿no? Ya del todo chocado. Y bueno, en el año 2001 se hizo una especie de sistematización para tratar de mejorar los resultados de la reanimación hemodinámica inicial, que como desconoces el protocolo de Rivers, que lo adoptó las primeras guías de la campaña sobre la sepsis en el 2004. Y a partir de ahí, bueno, surgieron unos cuantos estudios tratando de demostrar si eso mejoraba o no los resultados con respecto a lo que es una reanimación no sistematizada o usando otro tipo de protocolos, ¿no? ¿Cuáles son los tres estudios por lo menos más importantes, lo que más se repiten en otras guías clínicas? Son estos tres: el PROCESS, el ARISE y el PROMIS. Voy a resumirlo los tres porque tampoco voy a extenderme mucho en esto. Básicamente los tres lo que tratan de comparar es
una terapia temprana dirigida por objetivos, o el GDT, el de sus siglas en inglés, de como hablamos recién, el protocolo de Rivers, versus una terapia estándar basada en protocolo, o versus una atención habitual. Ellos la atención habitual le hacen más o menos como al colega le parece que es la cantidad de volumen que necesita, por cuánto tiempo y en cuánto tiempo de infusión. Eso lo comparó más que nada contra los outcomes de mortalidad, después de días de internación en UCI, días de internación en el hospital, necesidad de asistencia respiratoria mecánica, necesidad de reemplazo de terapia renal. Esos son los varios outcomes que los trata de comparar. Este es el protocolo de River 2001, como ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es la controversia de este protocolo? Claro, yo creo que inicialmente fue una idea, también, mi opinión no puede hablar mucho, pero fue una idea muy buena desde el sentido de la sistematización de la reanimación hemodinámica. Pero ¿cuál fue la contra? Bueno, que necesitaba para los objetivos que ellos se plantean entre un paciente que requiere reanimación con volumen. Bueno, ellos se plantean las metas de una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media que esté entre 65 y 90, y una saturación venosa mixta mayor de 70%. Y bueno, para hacer estas tres medidas necesita por lo menos dos dispositivos invasivos que son una vía venosa central y una vía arterial. Y que no necesariamente se hacen en una puerta de emergencias, y es en donde se inicia el tratamiento del paciente séptico, como les comentábamos recién. Es por eso uno de los grandes motivos donde el protocolo de Rivers ha caído un poquito en desgracia. También el otro motivo que caído un poco en desgracia es que, si bien ya les digo, lo voy a pasar rápido y les voy a mencionar uno por uno, pero es un poco redundante. Los tres, el PROCESS, la RISE y el PROMISE, no demostraron que haya una ventaja con respecto al protocolo de Rivers y el manejo habitual. Lo que sí, el protocolo de Rivers o el manejo no estandarizado, o en los protocolos donde no se usa una reanimación guiada por objetivos, sobre todo guiada por objetivos con parámetros dinámicos, esto lleva a una sobrecarga de volumen, y eso sí tiene efectos deleterios. O sea, mayor tiempo de ventilación mecánica, bueno, mayor estadía en CTI, y incluso hay algún estudio que es el SOAP, que no lo vincula directamente al protocolo de Rivers, pero ahí demostró un aumento de la mortalidad con respecto a una aproximación más guiada por objetivos del volumen, ¿no? Este es el estudio que resume los tres y aconseja lo siguiente, ¿no? Administrar, como decía, este es un estudio donde hace referencia a las guías que recién mencionamos, administrar 30 mililitros kilo de cristaloides para salir de la hipotensión, o para lavar el lactato cuando es mayor de 4. Tener un objetivo de presión arterial media mayor de 65. Y bueno, después el resto de la terapia de reanimación va a ser necesariamente más guiada por objetivos. Y esto nosotros vamos a usar mucho lo que es, si bien uno de los motivos donde fue muy, muy polémico las guías nuevas, que no especifica bien cuáles son las variables dinámicas que vamos a usar para la monitorización de la respuesta a los fluidos. Pero básicamente eso es muy individual de cada centro, con lo que cada uno se sienta más cómodo y entrenado, y sabiendo que todos tienen sus artefactos y sus ventajas, ¿no? Yo creo que como aproximación inicial es muy buena la saturación venosa central, es muy buena la diferencia, el gap de PCO2, la variabilidad del pulso. Ahí se necesita una vía arterial, se necesita que el paciente no tenga arritmias. Después tenemos ya medidas más complejas, como es la elevación pasiva de las piernas, la carga de volumen, pero esos sí o sí van a tener que ir contra el uso de un ultrasonido, de un ecocardio, con una medida del BTI o una medida del gasto cardíaco. Pero si bien uno puede optar por una o por otra medida, tener en cuenta
el nivel de entrenamiento que podamos llegar a tener con cada una de ellas y los artefactos que puedan llegar a generar. Pero siempre teniendo en cuenta el concepto que hay que monitorizar la respuesta fluida porque eso puede llegar a tener efectos deleterios en los pacientes. Solo eso quería comentar al final para no hacerlo mucho más largo, el concepto de estos 3 ensayos donde compara protocolo de Rivers y la reanimación habitual y no ve ventajas con respecto a lo que es el protocolo de Rivers, incluso ve desventajas en el hecho de tener ciertos dispositivos como una vía arterial y una vía venosa central para poder hacer el protocolo, valga la redundancia. No sé si ustedes quieren comentar alguna cosa más. Quise ir un poquito rápido para no extendernos demasiado y comentar algo del tema. No, para que me parezca. No, para Alex. Ahora, no. Tienes como un eco. No, lo que Hay mucho es que eco. estoy en la computadora de Alejandro también. Ahora sí. Escúchame, no, bueno, felicitarlo, pues estuvo muy bueno, muy claro y muy priorizando lo que hay que priorizar, ¿está? Por un lado eso. Y después, ¿cómo hemos visto la evolución de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el sentido de que cómo cada vez se tiende a individualizar más a los pacientes, que creo que es la tendencia mundial eso. Sí, yo creo que incluso hay Gary, 2 o 3 tópicos que yo todavía no los termino de entender y que no hay mucha aplicación clínica, que es, hay una aproximación mucho más inmunológica que fisiopatológica de la enfermedad hoy en día. La fisiopatología nosotros sabemos que es una solución que nos sirvió durante todos estos años, pero nada más que para sostén. Pero empieza a individualizar el tratamiento. Se está estudiando mucho más cómo es la respuesta inmunológica individual ante la infección, porque un paciente hace diferentes formas de sepsis y cómo nosotros podemos tratar esas diferentes formas de sepsis. Y ahí, bueno, ahí hay toda una terapia inmunológica que hay muy poca aplicación clínica, pero creo que en los próximos años la terapia de la sepsis va a ir más orientada a ese tipo de tratamiento. Amén de la reanimación, de la remoción del foco, hacia una orientación más inmunológica. Claro, y más de la biología molecular. Genéticamente vamos a determinar quién puede hacer una sepsis, porque es Exacto. Como individual la respuesta a la sepsis, ¿no? Exacto. ¿Quién puede hacer una sepsis y quién no? Sí. Y con qué foco y cuál es la respuesta al tratamiento. Nosotros vemos que eso es muy individual. Es como les comentaba hoy al principio. Nosotros nos genera ese miedo de saber cómo puede responder un paciente con una sepsita. Como el tipo empieza una sepsis, una infección urinaria y tiene 110-70, un poquito de plaquetas bajas. Y a veces no saben mucho qué hacer con ese paciente o y eso es muy individual. De repente hay un paciente que al otro día ya está prácticamente preso para la casa y después hay otros pacientes que se empiezan a incendiar y la respuesta inflamatoria se empieza a desencadenar tan rápido que no tenemos forma de pararlo. Lucero. No, es un poco eso que estaban hablando, Alex. De hecho, ahora hay estudios que se están llevando a cabo usando virus inertes que los modifican genéticamente para producir respuesta inmune en los pacientes. Bueno, de hecho, las vacunas con ARN mensajero, que fue la que hicieron con el COVID, fue eso, ¿no? O sea, lo que revolucionó el tratamiento fue eso. Modificaron genéticamente los virus que estaban inertes con ARN, que vos elegías qué nucleótidos meter para que el organismo reaccionara contra ellos para fabricar los anticuerpos por ejemplo, contra los coronavirus. Claro. Y así, en este momento hay varias campañas con ensayos clínicos con lo que se llaman fagos. Están usando los virus para que las bacterias los ataquen, pero esos virus están modificados para matar a las bacterias dependiendo de qué infección tenga. Obvio que todo esto está en pañales, pero digo, se está investigando. Tal como vos decís, el tratamiento va a ser individualizado más que genérico. Sí, algo que se inició originalmente en el cáncer,
se va a extender a Sí. las otras enfermedades, ¿no? A las enfermedades Sí. reumatológicas, a la sepsis. Pero Tal nada, cual. un poco eso, y bueno, y ver ahora en qué momento tenemos un tiempo y completamos el resto de las recomendaciones. Está perfecto. Pero está muy bien, Sofía, y aparte sacó no solo cosas de las guías, sino definiciones que en las guías no estaban, y para redondear un poquitito. ¿Está? Sí. Muy bien, Bueno, perfecto. estimados, gracias a la gente de Puerta por participar. Les avisamos cuando tengamos alguna otra charla. Si bien tenemos un esquema de temas en común, capaz que alguno que nosotros forma parte de nuestro esquema, si les interesa en algún momento también les compartimos el enlace para que participen. Bárbaro. Bueno, muchas Chao. gracias. Felicitaciones. Chao. Bárbaro, muchas gracias. Hasta luego. Chao.